de los desafíos y oportunidades en el control de la tuberculosis en las grandes ciudades, y esto va a estar dirigido un poco a ver cuál es la situación actual del control de la tuberculosis en nuestra región. Luego vamos a hablar un poco de las condiciones de vida que son bastante comunes en las capitales de los países en nuestra región, y vamos a ver un poco las determinantes sociales que están jugando en estas capitales para que tener poblaciones con mayor vulnerabilidad y con mayor factores de riesgo para hacer tuberculosis multidrogo resistente y XDR, ¿no? Y luego, finalmente, vamos a ver cuáles son los desafíos, a qué nos estamos enfrentando, y un poco yo voy a dar el marco general, pero los colegas de México, Brasil, Perú y Colombia van a dar un poco la experiencia ya del trabajo en campo y de lo que ellos ya han trabajado y que creo que va a ser muy importante para que todos podamos compartir. Con relación a la mortalidad en la región de las Américas, creo que la región de las Américas es una de las regiones que ya ha alcanzado la disminución del 50% con relación al año 90. Es uno de los objetivos de desarrollo del milenio que ya se ha logrado con la disminución actual de las tasas y que ha disminuido a una tasa de casi 2 por 100.000 habitantes. Creo que ese es un gran logro el haber disminuido. Sin embargo, todavía existen brechas que mejorar para que los pacientes tengan un acceso mucho más rápido a los servicios de salud. En cuanto a la prevalencia de tuberculosis de la región de las Américas para el año 2012, también hay se estima 390.000 casos. Sin embargo, solo se han notificado 232.000 casos. Todavía hay un buen número de pacientes que se están estimando que se debería encontrar, pero que todavía no están accediendo a los servicios de salud. Esto hace que tengamos una tasa promedio de 24 por 100.000 habitantes. En cuanto a la incidencia por tuberculosis, también vemos una disminución importante con relación al año 1990. No está funcionando este mouse. Y vemos que ha disminuido de 60 a 24 por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, en la línea verde está el estimado, que se estima tener una tasa de 29 para el año 2012. Sin embargo, se ha notificado una tasa de 24, lo que significa que tenemos también una brecha de 60.000 personas afectadas por tuberculosis que todavía no han accedido a un tratamiento con tuberculosis, ¿no? Vemos que la proporción de casos de TB-VIH es menor. Sin embargo, ya cuando se hace el desagregado por subregiones, sí vemos que hay subregiones como la subregión del Caribe que tiene tasas mayores. En cuanto al éxito de tratamiento, ya nos presentaban en la mañana esta información. Vemos que sigue siendo los pacientes perdidos durante el seguimiento en el tratamiento que los que más afectan el éxito de tratamiento. Para los casos nuevos, BK positivo, VAR positivo y cultivo positivo, alcanzamos un 78%. En los casos nuevos, VAR negativo y extrapulmonares, un 71%. En retratamiento solo se alcanza el 51% de éxito de tratamiento y la cohorte del 2010 de tuberculosis multidrogo resistente solo se ha llegado al 54%. En todas las cohortes, mientras más tratamientos tienen los pacientes, tienen una mayor probabilidad de abandonar el tratamiento. Entonces, creemos que hay que afinar las acciones en los programas de control para hacer un mejor seguimiento de cada uno de estos pacientes. Si ya sabemos que los pacientes tienen conducta de riesgo para abandonar o tienen factores de riesgo para abandonar, debemos un poco flexibilizar la forma de administrar el tratamiento y ver qué opciones podemos darle al paciente, ¿no? En cuanto al horario de atención en los servicios de salud, también en ver la posibilidad de poder tener agentes comunitarios o promotores de salud que nos puedan ayudar a facilitar el tratamiento en casa del paciente. Las 10 ciudades más pobladas del mundo son, en primer lugar, Tokio, que tiene una población de 35 millones y tiene en promedio 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de estas 10 ciudades tenemos 3 en la región de las Américas y 2 en América Latina. En América Latina tenemos a México, con 5.920 habitantes por kilómetro cuadrado, y en Sao Paulo con 7.383. Son ciudades que
sobrehabitadas y en las que hay, ya las ciudades están creciendo solo para arriba, son edificios, y entonces la urbanización en estas ciudades ha crecido muchísimo. La ciudad que es más poblada en todo el mundo es Bombay, con casi 29.000 habitantes por kilómetro cuadrado. América Latina es la región del mundo que tiene más habitantes en las grandes ciudades, por lo tanto es la zona que tiene más una de las zonas que tiene más urbanización, pero también cuando vemos ya a nivel global es una de las menos pobladas en relación a su territorio. El 80% de la población vive en las ciudades y tenemos un problema, las migraciones en este momento cada vez son más complejas. Cuando uno va a los aeropuertos paran llenos, la gente se mueve mucho, tanto dentro del país como fuera del país. Entonces hay una alta migración que muchas veces ya las fronteras internacionales son prácticamente invisibles porque las personas transitan entre dos países con mucha frecuencia. Las 40 principales ciudades de Latinoamérica producen anualmente un Producto Bruto Interno de más de 842.000 millones de dólares y son verdaderos motores de la economía en la región. La población urbana pobre también vive en las zonas urbanas. 1 de 4 personas pobres vive en las ciudades, en las zonas urbanas. Esta es información de la ONU de agosto del 2012 y podemos ver esta ciudad es Sao Paulo, donde la ciudad está creciendo rápidamente, pero para arriba, en la que también es muy difícil encontrar viviendas, las viviendas cada vez se hacen más pequeñas, con menos espacios para compartir entre la familia y muchas veces son familias sobreagregadas en una misma casa. Esta es una publicación del año 2008 en la que hacen una proyección de la población viviendo en áreas urbanas y de la población del mundo, la población que más área urbana tiene, y de población que vive en área urbana, es la región de Norteamérica, seguida de la región de América Latina en línea roja. Y de la región de América Latina, la subregión que tiene más población urbana está Sudamérica en línea punteada en el cuadro siguiente. Luego le sigue la región de Centroamérica y por último la región del Caribe. Como vemos, la urbanización se ha dado en los países, en las ciudades, pero sin haber tenido criterios para la planificación y para el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces vemos cordones alrededor de la ciudad donde son zonas de mucha pobreza, donde la gente se ha instalado muchas veces por necesidad y en la que encontramos zonas como Cerro San Cosme, zonas donde hay mucha población y donde se conjugan muchas determinantes sociales, sobre todo para que haya más casos de tuberculosis. Y tenemos el hacinamiento en las áreas pobres, viviendas, espacios más pequeños, y esta es una foto, la de la derecha, donde ya las casas ya no están creciendo hacia arriba, sino están creciendo hacia abajo, ¿no? Y crecen hacia abajo con el consiguiente de que no hay ventilación, no hay ventanas, porque son 3, 4 pisos hacia abajo, entonces la gente se junta, en cada cuarto viven 10 a 15 personas, entonces hay una mayor transmisión de la enfermedad. Y estas son personas que viven cerca a zonas donde se produce mucho el comercio, mercados, entonces se levantan a las 3, 4 de la mañana para ir a trabajar y prácticamente viven en condiciones muy insalubres. También tenemos en las grandes ciudades un problema que creo que se da en casi todas las ciudades de nuestra región, el desempleo. El desempleo es bastante alto, hay empleos eventuales, gente que trabaja por un tiempo, 3 meses, 4 meses, y muchas veces que cuando están enfermos y tienen tuberculosis dejan de trabajar, por lo cual las familias también se ven empobrecidas porque dejan de percibir el ingreso de esa familia, ¿no? También tenemos el subempleo, muchos profesionales, en nuestras ciudades se producen muchos profesionales que después no pueden encontrar trabajo porque hay mucha demanda, mucha oferta de profesionales, entonces cada vez se hace más complicado el poder acceder a un trabajo. Y el empleo informal que la gente no tiene una formalidad, por lo tanto tampoco tiene un seguro social, entonces tiene más limitaciones para poder acceder a un servicio de salud.
La contaminación ambiental también es un problema en nuestras ciudades. Vemos los ríos que están contaminados, el mar, entonces los desechos siguen llegando y no hay un buen control. Si bien es cierto, esto no es una función específica de los ministerios de salud, también ven una parte de saneamiento ambiental, pero son los gobiernos locales quienes tienen esta responsabilidad y con los que hay que coordinar estas actividades, ¿no? Y dentro de toda esta contaminación que tenemos de las aguas, también tenemos contaminación del aire por el transporte urbano. Existe una congestión vehicular en todas las ciudades. En el Distrito Federal, en México, yo recuerdo para avanzar en horas punta, 2 cuadras, 30 minutos, ¿no? O sea, el carro avanza 5 kilómetros por hora. Es muy complicado porque hay un exceso del parque automotor, entonces es muy complicado para las personas y también para las personas el traslado a su trabajo. En promedio podrían pasar entre 2 a 4 horas en ida y vuelta del trabajo a su casa. Y si tenemos servicios que no se abastecen lo suficiente, los servicios públicos, vemos grandes congestiones, sobre todo en los metros, los países que tienen en sus ciudades metros, y también en los ómnibus. Y en los ómnibus muchas veces todas las ventanas van cerradas, porque cuando hace frío todo el mundo cierra las ventanas, entonces encontramos a personas que pueden estar tosiendo y que no se permite un buen control de infecciones, ¿no? Entonces hay un trabajo que realizar con el transporte urbano, hay que comenzar a trabajar con ellos, sobre todo con los municipios para la regulación de la ventilación dentro del transporte urbano, ¿no? Y en nuestras ciudades también tenemos otro factor común, que es la violencia, la inseguridad, el maltrato a las mujeres sobre todo. Y entonces seguimos teniendo pandillaje, ¿no? Y ya todos sabemos que cuando vamos a una ciudad grande hay que tener mucho cuidado con la cartera, mucho cuidado con los robos, porque también es un factor frecuente. Y eso también es un problema cuando tenemos una persona afectada por tuberculosis dentro de este grupo, porque no quiere ser identificada y no quiere ir muchas veces a los servicios de salud, lo que hace que sea una limitante para poder brindarle atención garantizada para administrar un tratamiento directamente observado, ¿no? Los migrantes, los prisioneros también es un problema en nuestras ciudades. En nuestras ciudades generalmente tenemos varias cárceles en donde fueron creadas para 1.000 personas y en las que actualmente viven 10.000. Tasas de 4.000, 5.000 por 100.000 habitantes, en las que las personas con tuberculosis muchas veces comparten la misma habitación sin pensar que unos pueden ser tuberculosis sensibles, otros MDR, otros XDR, todos comparten la misma habitación. Entonces, como esto pertenece a labor y la seguridad pertenece a otro ministerio, a veces es muy difícil el poder acceder y el poder hacer acciones conjuntas, ¿no? Pero, sin embargo, es importante que se trabaje esto para mejorar las condiciones de vivienda, de vida de estas personas, ¿no? Porque existe una transmisión bastante alta en las cárceles, ¿no? La tuberculosis asociada a VIH, la tuberculosis también asociada a desnutrición, a diabetes, y ahora nos van a presentar una experiencia muy importante en el caso de México, que está trabajando estos 3 componentes. También está asociada al alcoholismo, al tabaco y a la drogadicción, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que también sean factores de riesgo para que el paciente se adhiera a un tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas determinantes y ver cuál sería la mejor forma de abordaje. En los servicios de salud, generalmente en las ciudades fueron construidos hace 30, 40 años, tenemos muy pocos servicios de salud nuevos en las ciudades. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya la demanda ya ha sobrepasado la oferta que pueda dar el servicio. Son ambientes pequeños que muchas veces se construye una habitación más o un consultorio más, entonces están completamente hacinados. Y existen problemas para el control de infecciones en estos servicios de salud. También siendo las ciudades donde se tiene mayor especialización, los hospitales, también existe un problema para la referencia y contrarreferencia de los pacientes. Se diagnostican muchos pacientes en los hospitales y se refieren, pero muchas veces no sabemos cuánto de ellos están llegando a los servicios de nivel local.
Entonces, eso también se convierte en un problema que debemos afrontarlo para poder mejorar y garantizar que toda persona diagnosticada con tuberculosis inicie un tratamiento. El personal de salud trabaja y tiene múltiples funciones. No solamente trabaja en tuberculosis, trabaja en VIH, hace vacunación. Entonces, a veces hay bastantes dificultades para que el personal, cuando el personal no es exclusivo o hace múltiples funciones, entonces tenemos muchos problemas para poder, para que cumplan todas las acciones de detección, diagnóstico, coordinación con el laboratorio, coordinación con otros establecimientos de salud. Tienen limitaciones para acceder a un teléfono, a un internet, y entonces es bastante complicado, y por eso es que los programas se ven y tienen que tener en cuenta que la capacitación tiene que ser frecuente y continua. Y tenemos otro problema en los servicios de salud, que son las acciones separadas de los programas de control. TB trabaja por su parte, VIH por su parte, y cada uno hace acciones separadas. Los desafíos que tenemos en este momento es identificar a los grupos vulnerables, ¿no? A los grupos pobres y vulnerables en las ciudades. Hay que evaluar los grupos que enfrentan mayores barreras al acceso de atención, cuáles están en pobreza absoluta, la población por género, la marginalización, etnicidad, las prisiones, personas viviendo en la calle, entre otros, ¿no? Es importante que cada uno de los países y dentro de cada uno de los países en las ciudades puedan establecer su propio perfil y la localización de estos grupos de personas vulnerables. Hay que determinar las barreras que impiden el acceso a los servicios de salud, identificando los tipos de barreras, incluyendo las económicas, geográficas, sociales, culturales y sistema de salud, y determinar las barreras principales para cada uno de los grupos. Evaluar las acciones potenciales para superar estas barreras, que pueden ser económicas, geográficas, sociales, culturales y del sistema de salud, en las que ya se integran cada una de las acciones de los programas, ¿no? Priorizando la atención integral de la persona, no de la enfermedad, sino de la persona en su conjunto. Y la cuarta, el compromiso político. Esto es muy importante, el abordaje de las determinantes sociales, y esta debe ser con participación de los gobiernos locales y de otros sectores. Establecer alianzas público-público y alianzas público-privadas para la adopción de los estándares en las acciones de prevención y control de tuberculosis por todos los proveedores de salud, llámese públicos o privados, que en los centros de salud y en las clínicas particulares den el mismo tratamiento. Es importante que el tema de la tuberculosis esté presente en las agendas políticas de los gobiernos locales, y hay que gestionar también el acceso a las personas afectadas con tuberculosis a programas de protección social y del Estado. Todo esto tiene que ir acompañado de un monitoreo y evaluación continua para poder ver qué está pasando y qué mayores. Quiero agradecer a la Unión por la posibilidad que nos da de tener este tipo de seminarios en español y que nos da la posibilidad de, además, intercambiar experiencias. Yo voy a hablarles el enfoque del control de la tuberculosis en las ciudades de América Latina. Voy a pasar muy rápido. Esto es lo mismo. Lo único decirles que las Américas ha llegado de forma anticipada a cumplimentar los objetivos del desarrollo del milenio. Y como presentó ya Edith, entre la incidencia estimada y la notificada existen 60.000 casos, 60.000 casos que no han sido diagnosticados o no han sido notificados. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde están esos casos? Ya ha presentado también esta gráfica, Edith, donde vemos claramente que el 85% de las personas de Latinoamérica viven en ciudades. ¿Qué es lo que vemos en las ciudades? Las ciudades son las más inequitativas del mundo. Eso también es de ONU Habitat. Ustedes pueden ver en la foto de abajo, donde es una foto de Sao Paulo, donde hay un multifamiliar de lujo con piscinas personalizadas, una muralla y una favela. Es la expresión más patética de lo que es la inequidad. Ya lo ha dicho también Edith, 60-70% del PIB se genera en las ciudades, pero sin embargo el 25% son pobres. 117 millones de las personas viven en barrios marginales. Barrios marginales donde existe una gran cantidad de poblaciones diversas, ahí tienen ustedes las poblaciones, viviendas precarias e inadecuadas. No se olviden que el indicador de vivienda es el mejor indicador para medir los determinantes sociales, y además existe hacinamiento. Además, en los barrios marginales, si bien las gestiones de los municipios han mejorado, se ha observado que todavía
El agua potable y el alcantarillado es un proceso que no existe en muchas partes de muchos barrios marginales, es decir, que la población todavía no tiene acceso a estos servicios básicos. Elevadas tasas de desempleo y trabajo informal y violencia. No olvidemos que las ciudades de Latinoamérica son las más violentas del mundo. Vayamos viendo algo sobre Latinoamérica y la tuberculosis. Este es un estudio que va a ser publicado, hecho por el doctor Munaico conjuntamente con el Programa Regional de Tuberculosis, donde se ha hecho un estudio bivariado y multivariado de varios indicadores respecto a la incidencia. Solamente les voy a mostrar 3, donde observamos que a mayor incidencia cuando aumenta la urbanización. O sea, aumenta la urbanización, incrementa la incidencia. Sin embargo, se ve una relación inversa cuando se trata de acceso a agua potable. Mayor acceso a agua potable disminuye la incidencia. Igualmente para las instalaciones sanitarias mejoradas, donde disminuye la incidencia si hay mayor acceso a estos servicios sanitarios. Este es un viejo slide de 2010 donde observamos 3 ciudades y, por ejemplo, en el caso de Lima, en el 2010, el 60% de los pacientes vivían en Lima. El 85% de los MDRs vivían en Lima. Y eso pasa también muy claro en lo que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿Cuáles son las barreras de control de la TB en las grandes ciudades? La fragmentación y multiplicidad de proveedores de salud. La multiplicidad de autoridades de salud. Hay la autoridad del ministerio, hay la autoridad del municipio, hay la autoridad de los diferentes aseguramientos, hay la autoridad de la salud penitenciaria, etc. La diversidad étnica y poblaciones vulnerables que tienen diferentes creencias, hábitos, costumbres, entonces que requieren, por lo tanto, intervenciones específicas. La pobreza y marginalización. La inexistencia de una atención integral, o sea, se trata de tuberculosis en un lado, diabetes en otro lado el HIV, etc., ¿no? Y eso lleva a altos costos y tiempos para los servicios de salud y para el paciente. Barrios marginales que tienen limitado acceso a servicios básicos, como lo dije previamente, que son claves en la tuberculosis. Viviendas y entornos seguros no existen, buenas viviendas y entornos seguros y saludables. Y la violencia que nos lleva a patologías sociales como la delincuencia, drogadicción, alcoholismo. Frente a todo este análisis que se ha hecho, nosotros consideramos que posiblemente nuestros 60.000 casos están en las ciudades. No solamente posiblemente, ciertamente están en nuestros 60.000 casos en ciudades, fundamental en barrios marginales. Para lo cual la OPS, siguiendo como modelo una publicación hecha por la OMS, ha elaborado un marco de trabajo de control de tuberculosis en ciudades que tiene 7 líneas y como transversales tiene el fortalecer a los programas de tuberculosis y la participación de la comunidad. Para implementar este marco de trabajo, primero se tiene que hacer un análisis de situación, segundo, un plan de implementación y tercero, tendrá que hacerse un plan de sostenimiento y de expansión. Yo lo que voy a hacer es presentarles muy rápidamente lo que se ha hecho en estas 7 líneas. Y esto es en 3 ciudades, hemos empezado a trabajar en Bogotá, Guarulhos y Lima, en el cual lo primero que se ha hecho es afianzar el compromiso político a nivel nacional y local. ¿Eso qué quiere decir? Que se han tenido que hacer visitas, hablar con los ministros, hablar con altos niveles de políticos, con el programa nacional y posteriormente hablar con los alcaldes, de tal forma que se consigue un buen compromiso político. Y aquí ustedes tienen algunas fotos, en la que tiene una de las fotos es el viceministro de Salud del Perú con 2 alcaldes de las localidades de intervención, el viceministro, los 2 alcaldes y el programa de tuberculosis nacional y local. Y aquí ustedes tienen en Guarulhos el prefecto y el subprefecto, que es el secretario de salud del municipio, con el programa tanto estatal como local de Guarulhos. ¿Qué quiere decir? Necesitamos compromiso político. Lo siguiente es coordinar a las diferentes autoridades de salud. Las ciudades están haciendo un análisis de quiénes son las autoridades de salud, cuáles son sus planes de esas autoridades de salud, dónde está tuberculosis y cómo puede estar tuberculosis, de tal forma que a través de las autoridades locales se pueda convocar a estas autoridades de salud y coordinar.
El segundo aspecto, quizás debía haber sido el primero, pero primero hemos empezado con lo que es el compromiso político, es el mapeo epidemiológico de las ciudades. Lima tiene 10 millones de habitantes, imposible trabajar con 10 millones de habitantes. Entonces, lo que se ha hecho es un mapeo de acuerdo a los distritos sanitarios, ya que ustedes tienen las zonas rojas, discusión con el nivel nacional y local, de tal forma que son ellos los que han identificado las zonas de intervención. Ustedes tienen aquí Bogotá, igualmente, en los puntos rojos, el resto es pobreza y puntos rojos es la incidencia. Igualmente se ha discutido con el programa nacional y local y se ha decidido Uribe-Uribe, por ejemplo. Y este es el mapa de Uribe-Uribe con una georreferenciación de sus pacientes. O sea, es un lugar donde hay gran acumulación de pacientes para la intervención. Lo siguiente ha sido realizar el levantamiento y mapeo del sistema sanitario y de los proveedores de salud existentes. Este es el mapa del mapeo de los proveedores de salud de Uribe-Uribe. Y ustedes van a observar en esos puntos son los servicios de salud. Aquí hay uno que otro servicio y es en esta zona donde vive sobre todo las poblaciones más vulnerables y más pobres. Pero eso no es todo. Además, ellos han hecho la identificación de las actividades de control de tuberculosis que realizan esos servicios de salud. Y aquí ustedes, esos puntitos con colores, son los servicios que están haciendo actividades de salud. Justamente hacen muy pocas actividades, no todos trabajan en tuberculosis y no se olviden que aquí está la población vulnerable. Entonces, además, Bogotá, que seguramente va a presentar, ha hecho además un análisis y una georreferenciación de todas las comunidades y de las agrupaciones civiles que existen en Uribe-Uribe, que seguramente van a ser claves para el control de la tuberculosis. En el Perú, por ejemplo, en los barrios marginales del Lurigancho y Agustino, han hecho la identificación de proveedores que se llaman los proveedores no formales. No olvidemos que en los barrios marginales pueden encontrarse con más frecuencia los proveedores informales. Y han encontrado para la medicina alternativa boticas. No quiere decir que sean farmacias registradas, son boticas, o sea, son farmacias no registradas. La medicina tradicional, además esta gente ha sido sometida a una pequeña encuesta y están totalmente comprometidos a trabajar con la tuberculosis. Por otro lado, se ha hecho una encuesta a hospitales. Esta es una encuesta de todos los hospitales de Guarulhos, donde ustedes observan, aquí están algunos hospitales, donde se ha hecho una encuesta, donde se ha visto las actividades, fundamentalmente en los hospitales públicos, con ganas de mejorar, no tanto así en la parte privada que se tendrá que trabajar. El cuarto punto es adaptar la atención de salud a las necesidades de las poblaciones a riesgo. Durante las encuestas se han hecho además la identificación de las poblaciones que viven en esos barrios marginales. Y, por ejemplo, yo aquí les pongo un ejemplo, grupos focales que ha hecho Guarulhos con población, con pacientes y con la población general, en la cual han podido identificar aspectos básicos que impiden que esos pacientes accedan a los servicios de salud y más bien vayan directamente a los hospitales. El 5 es incorporar el abordaje interprogramático en el control de la tuberculosis para hacer una atención integral. Hemos identificado también en una reunión donde hemos compartido experiencias que necesitamos trabajar con VIH, con diabetes mellitus, con nutrición, con tabaco, con salud mental. No olvidemos que hay mucha gente que vive en las ciudades sin casa, con alcoholismo y con drogadicción. La salud materno-infantil, el medio ambiente y los determinantes. Incorporar el trabajo intersectorial y los programas de protección social es el punto 6. Esta foto que es histórica y que seguramente Antonieta nos las va a volver a mostrar, es el presidente Humala que lanza la lucha contra la tuberculosis con todos estos señores que son parte de su gabinete, son ministros de Estado, donde todos tienen que trabajar conjuntamente contra la tuberculosis. Sin embargo, muchas veces puede quedar en foto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos que hacer acciones, tenemos que identificar quiénes se sientan en las mesas intersectoriales que existen en todos los municipios. ¿Quiénes se sientan? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y cómo podemos introducir tuberculosis en sus programas operativos anuales? Y esto es lo que están haciendo las ciudades, de tal forma que después es el alcalde que convoca a estas mesas intersectoriales y se puede introducir el tema. Y protección social es clave.
Yo solamente les he traído esta presentación, que es el reflejo de un estudio realizado por el doctor Suárez y la doctora Marcelino en República Dominicana, donde se han analizado los costos que incurre en el paciente y la pobreza que ustedes aquí ven, que antes de la tuberculosis el 9% de los pacientes vivían en pobreza. Después de la tuberculosis el 56%. Es un programa totalmente gratuito, o sea, no se cobra por medicamentos, ni por consulta, ni por hospitalización, etc. Pero, sin embargo, miren que nuestros pacientes se vuelven más pobres. ¿Cómo proteger a estos pacientes de los costos de la enfermedad? La inclusión de la tuberculosis en programas de protección social, aseguramiento en salud, transferencia condicionada de ingresos. Y cuando hablamos de protección social, no estamos hablando de darles incentivos, sino de introducirlos en políticas gubernamentales, en políticas que ya existen, que son de Estado y por lo tanto son de largo plazo. El séptimo punto es monitoreo y evaluación. Como no hay mucho tiempo, no lo he puesto, donde tenemos claramente los indicadores tanto de proceso, resultado e impacto. Entre todos hemos quedado en que el mejor indicador es medir la mortalidad por tuberculosis y la letalidad. Es así que las 3 ciudades están emprendiendo estudios de análisis de la mortalidad en los lugares de intervención para después expandir al resto. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es elaborar el plan de intervención. Ya tenemos los resultados, ya sabemos cuáles son nuestros problemas. Y el siguiente es trabajar con las autoridades políticas y de salud locales. Tendremos que hacer un plan, cómo vamos a trabajar. Alianzas con todos los proveedores de salud. No solamente son los proveedores formales, sino que vemos que en los barrios marginales existen los proveedores informales, quienes están brindando atención. La introducción de un abordaje interprogramático, la atención de salud que respete las diversidades étnicas con un enfoque de género y derechos humanos y que además sobrepase esas barreras que hemos identificado, alianzas con otros sectores más allá de la salud, como el intersectorial que hemos hablado, abogar por la inclusión de TV en programas de protección social y de alivio de pobreza y facilitar la participación activa y permanente de la comunidad. Es así que también las ciudades están haciendo mapeos de la sociedad civil y de los grupos que tienen en los lugares de intervención. Es un agradecimiento especial, estamos pudiendo desarrollar esta iniciativa gracias al financiamiento de USAID y agradezco muy especialmente a Colombia, Brasil y Perú, puesto que esta presentación ha sido gracias al trabajo realizado por estas 3 ciudades y por esos tres programas nacionales. No es en vano que hemos lanzado en el Día Mundial de la Tuberculosis este año, la ciudad como nuestro foco y nuestro objetivo de trabajo. Gracias. Vou começar pedindo desculpas, mas eu vou falar em português, porque eu não falo espanhol, mas eu vou tentar falar devagar para que todos possam compreender. Meu nome é Ana Torrens, eu trabalho no Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Brasil e queria agradecer em nome do Dr. Drauro, nosso coordenador, o convite para esse simpósio. Bem, a minha apresentação é sobre o controle da TB nas populações vulneráveis das grandes cidades do Brasil. Para começar, um panorama brasileiro, o Brasil notifica mais ou menos 70 mil casos novos ao ano e aproximadamente 4.500 mortes. É o 16º país em número de casos, entre os 22 de alta carga, mas se for ver em relação à incidência, prevalência e mortalidade, tem uma posição mais confortável e é o 22º entre os 22 de alta carga. Bem, segundo o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável pelo censo do país, grandes cidades são cidades com mais de 500 mil habitantes e, segundo esse critério, nós temos 38 grandes cidades. 20 delas são capitais de estados. Das outras 18, que não são capitais, Guarulhos é a maior, com 1,2 milhões de habitantes. Gostaria de mostrar para vocês um pouco dos nossos indicadores epidemiológicos e programáticos. A nossa taxa de incidência no Brasil é de 36,7 casos por 100 mil habitantes, mas, como vocês podem ver, essa taxa varia muito entre os estados brasileiros, chegando a 63,7 no estado do Amazonas, no norte do país, onde tem a floresta amazônica,
e a 13,5 casos por 100 mil habitantes no Centro-Oeste, no estado do Tocantins. Quando vemos essa mesma taxa para as grandes cidades, a gente pode perceber que essa taxa tem um leve aumento. Continua a variabilidade também entre as grandes cidades. Algumas grandes cidades como Cuiabá, Porto Alegre, Belém, Recife, Rio de Janeiro, têm incidências mais altas que o parâmetro nacional, chegando até 105 casos por 100 mil habitantes em Cuiabá. E outras têm uma incidência próximo do desejado para as próximas metas de controle da tuberculose, com aproximadamente 13,4 casos por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade no Brasil é de 2,4 óbitos por 100 mil habitantes, e, assim como a incidência, também tem uma grande variabilidade entre os estados brasileiros, variando de 5,3 óbitos por 100 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro, até menos de 1 óbito por 100 mil habitantes em outros estados, como o Distrito Federal, que é a capital do país. Nas grandes cidades, vemos a mesma coisa que aconteceu com a taxa de incidência. A taxa de mortalidade tem um aumento nas grandes cidades, e algumas cidades do Sudeste e do Nordeste do país têm taxas de mortalidade entre 7 e 6 óbitos por 100 mil habitantes, e outras do Centro-Oeste do estado de São Paulo possuem taxas de mortalidade menor do que 1 óbito por 100 mil habitantes. Em relação a alguns indicadores programáticos importantes, a realização do exame anti-HIV nos casos novos identificados. O Brasil tem uma proporção de realização de exame ainda aquém do desejado, né, com 55% dos casos realizando o exame hoje, mas isso também varia entre os estados. E alguns estados do país têm uma realização bem melhor, chegando a quase 80% dos casos novos com o exame anti-HIV realizado no sudeste do país, no sul do país. Agora, essa proporção cai bastante em alguns estados, como no Nordeste, não chegando nem a 40% dos casos novos com exame de HIV realizado. Nas grandes cidades, quando a gente vai ver esse mesmo indicador, a gente vê que a variabilidade se mantém. Algumas cidades com programas muito bons, realizando quase 100% de exame anti-HIV em seus casos novos, e outras, no estado do Rio de Janeiro e outras cidades do Nordeste, realizando bem menos, não chegando a 30%. Em relação ao indicador programático mais importante do programa de controle da TB, que é a cura de casos novos bacilíferos. No Brasil, a cura de casos novos bacilíferos é aproximadamente 76%, e também varia bastante entre os estados, chegando a quase 90% dos casos novos curados em estados como o Acre, que é um indicador acima do recomendado pela OMS de 85%, e outros estados com a proporção de cura aquém do desejado, com 65% dos casos curados, como no estado da Paraíba. O que chama atenção nesse gráfico agora, que é o mesmo indicador da cura de casos novos bacilíferos nas grandes cidades, é a cura relativamente mais baixa em algumas cidades, como Porto Alegre, Recife, Juiz de Fora, mostrando que as ações de controle nesses centros urbanos estão um pouco mais difíceis, com uma proporção de cura mais baixa. Bem, mostrando toda essa variabilidade dos indicadores programáticos e epidemiológicos do Brasil nos diferentes estados, o Programa Nacional resolveu adotar alguns critérios, como taxa de cura, incidência e até mesmo outros de estrutura das cidades, como cobertura de atenção primária, para poder dividir os estados brasileiros em cenários. E para poder desenvolver as ações do Programa de Controle da TB no Brasil, dividi-los em cenários. Uma dessas atividades, que é uma das principais hoje do programa, são as visitas de monitoramento e avaliação. Essas visitas elas são realizadas aos 27 estados brasileiros,
mas divididos em 4 cenários. O primeiro cenário ele é visitado anualmente, e os cenários 2, 3 e 4, porque o primeiro cenário é o mais desfavorável. Os cenários 2, 3 e 4 a cada 2 anos. A gente conta com uma equipe de aproximadamente 15 monitores do Programa Nacional e mais 30 monitores externos de outros estados, que nós visitamos por uma semana para dar um apoio técnico-político a esses estados e promover a troca de experiência entre os diferentes coordenadores de programa. E há aproximadamente 2 anos, o foco dessas visitas de monitoramento se tornou as capitais e as regiões metropolitanas ao redor, que é onde concentra a maior carga da doença. Agora eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o controle da TB nas populações mais vulneráveis. Pelo nosso sistema de informação, a gente pode perceber que algumas populações têm um risco mais elevado de adoecimento. A população negra, a preta e a parda, tem 2 vezes mais risco de desenvolvimento da doença. A população indígena, 4 vezes. A população privada de liberdade, 25 vezes. A população vivendo com HIV e AIDS, 30 vezes. E a população em situação de rua chegando a 67 vezes, segundo o estudo de Adorno. Apesar do programa já trabalhar, e os estados brasileiros, os programas estaduais já trabalharem com ações voltadas para essas populações há algum tempo, o Programa Nacional criou recentemente uma área técnica voltada para trabalhar prioritariamente sobre vulnerabilidade e acesso de algumas populações específicas, sendo elas a população privada de liberdade, a população indígena, a população em situação de rua e a população em situação de pobreza. Queria falar um pouco agora para você sobre a situação epidemiológica e algumas ações voltadas para a população privada de liberdade, em situação de rua e vivendo com HIV/AIDS. A partir de 2007, foi incluída no sistema de informação a variável população privada de liberdade. E, a partir daí, a gente pôde monitorar tanto a situação epidemiológica quanto as ações de controle. E a gente pode ver que esse número foi crescendo, até porque foi incluída a variável em 2007. E hoje, apesar da população privada de liberdade ser apenas 0,25% da população do país, ela representa 5% do total dos casos novos. Em 2012, foram notificados 5.128 casos nos presídios brasileiros. A taxa de incidência ela é muito mais elevada, chegando a quase 1.000 casos por 100 mil habitantes nas unidades prisionais, e varia muito também de acordo com os estados, chegando a quase 2.000 casos por 100 mil em estados como Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E por esse gráfico podemos ver que a proporção de casos privados de liberdade no total de casos também varia bastante, porque alguns estados possuem unidades penitenciárias grandes, como é o caso do Mato Grosso do Sul, que 18% dos seus casos são privados de liberdade. Bem, algumas ações que foram desenvolvidas nos últimos anos, especialmente para essa população. Como eu já falei, a partir de 2007 foi incluída a variável privado de liberdade no sistema de informação. Em 2008 foi criado o grupo de trabalho para a TB em unidades prisionais no Ministério da Saúde. Com a revisão do Manual de Controle da TB em 2010, foi incluído um capítulo específico sobre ações de controle para as populações vulneráveis. Tem sido feito um trabalho de identificação de organizações da sociedade civil que atuam em unidades prisionais para se fazer parceria e promover informação e fortalecimento das ações de controle social. Desde 2010 estão sendo feitas oficinas regionais e nacionais de controle da tuberculose em prisões, com o objetivo também de se criar um plano de ação. As visitas de monitoramento e avaliação que eu já mencionei, elas são sempre que possível, tentam incluir o tema do controle da TB no sistema penitenciário, então são normalmente visitadas unidades, e quando não é possível, são pelo menos feitas reuniões sobre o tema. Tem se realizado cada vez mais capacitação sobre ações de controle da TB, tanto para profissionais de saúde das unidades penitenciárias, como para os agentes penitenciários, que são grandes parceiros nessa ocasião. E
Tem sido feita a articulação, né, com o Departamento de Justiça para revisão das diretrizes, para se prestar atenção no controle da TB, né, para as diretrizes de construção, ampliação e reforma dos estabelecimentos penais. Agora, em relação à população em situação de rua. Como vocês podem ver, eu não vou mostrar dados da população em situação de rua, porque essa variável não tem no nosso sistema de informação. Mas foram feitas oficinas e seminários sobre a saúde da população em situação de rua, que incluiu várias áreas, tanto da saúde, como atenção primária, departamento de HIV/AIDS, como de outras áreas fora da saúde, como assistência social e sociedade civil. O programa de tuberculose tem assento no Comitê Técnico de Saúde da População em Situação de Rua, do Ministério da Saúde, e foi elaborada uma cartilha para o cuidado da saúde da população em situação de rua pela atenção primária. As visitas de monitoramento também tentam sempre incluir essa temática, com visitas a albergues e outras unidades de assistência social que atendem essa população, e também fazer reuniões para promover a integração e o acesso da população em situação de rua às unidades de saúde. Em relação à população vivendo com HIV e AIDS, nos últimos anos houve uma maior articulação entre o Departamento de Tuberculose, entre o Programa de Tuberculose e o Departamento de HIV e AIDS. Foi feita a publicação, né, de um manual de recomendações para o controle da coinfecção TB/HIV nos serviços de AIDS, e, a partir de então, tem se promovido os serviços de atenção especializados da AIDS como local prioritário para atendimento da pessoa com coinfecção, e, com isso, houve a descentralização dos fármacos da tuberculose para essas unidades especializadas de atendimento da AIDS nos diferentes estados. Como a Mirta já apresentou, o Brasil participa, né, do projeto de grandes cidades. As principais diretrizes são o compromisso político, né, tanto a nível nacional como local e regional, integrando as diferentes autoridades de saúde. Deseja-se realizar um mapeamento epidemiológico da situação da tuberculose nessas cidades, identificar as populações de risco, a partir também fazer um mapeamento do sistema de saúde, das unidades de saúde existentes, e adaptar a atenção que tem hoje às necessidades da população de risco. Guarulhos, que é a maior cidade sem ser capital, como eu falei antes, já está implantando o projeto e deseja, continuando com as maiores diretrizes do projeto, estimular o trabalho intersetorial para o controle da TB, garantir a participação da comunidade, das pessoas vivendo com TB, e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação rotineiro. Guarulhos foi a primeira cidade a implantar o projeto, e um rápido panorama: ela é uma cidade com 1,2 milhões de habitantes, com 319 quilômetros quadrados, quase 4 mil habitantes por quilômetro. Ela é 100% urbanizada, é a 8ª economia nacional e possui um índice de Gini-IDH de 0,53 e 0,76, respectivamente. Em relação à situação vivendo em extrema pobreza, o estado de São Paulo possui 2,6% dessa população em extrema pobreza, mas Guarulhos aumenta um pouquinho, com 4,4%. No momento, foi feito já o primeiro diagnóstico. Acabou? É o último slide. Foi feito o diagnóstico e se mostrou que as pessoas, os casos usuários de álcool e outras drogas possuem um abandono muito maior, com 2012 chegando a 50%. É isso. A cidade hoje já tem incentivos, né, como o passe livre no transporte público para poder atender. Ela tem incentivos, né, de adesão ao tratamento diretamente observado, distribui cestas básicas e kit lanches quando o paciente vai até a unidade receber a medicação. E o tempo já acabou, era isso que eu queria apresentar para vocês. Mais dados podem ser encontrados nesse site. Muito obrigada. Buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores, a la Organización Panamericana de la Salud por habernos tenido en cuenta. Creo que por el tiempo no vamos a poder nosotros explicar toda la dinámica que ha representado esta nueva experiencia. La idea es ampliar nuestro campo de acción en el trabajo de tuberculosis en grandes ciudades,
no como lo llevábamos en años anteriores con una dinámica muy cerrada de lo que era un programa de control de la tuberculosis, sino ir más allá de lo que podría impactar en el control de la tuberculosis, y estamos hablando de hacer un análisis más allá del programa, donde vamos a tener que trabajar el tema de los determinantes y realizar un diagnóstico más preciso, local, de cómo es la dinámica para el control de la tuberculosis y qué puede influir para que los indicadores de impacto se puedan acelerar positivamente. Con esta presentación, además, se trabajó un video, que no tenemos muchos videos, solamente un CD con unos 10 CDs para entregarle a unos 10 personas que representen a estos países. Entonces, yo creo que la doctora Mirta ya se me adelantó, aparte de la presentación, pero la dinámica es trabajar con los nuevos lineamientos de trabajo en tuberculosis en grandes ciudades. Para comenzar, hablemos del panorama nacional. Colombia tiene una población aproximadamente de 47 millones de personas. Es la tercera ciudad, el tercer país de América Latina en población. Primero Brasil, México y Colombia como tercer país, sobrepasando ligeramente a la Argentina en población. Tenemos en Colombia un índice de desarrollo humano de 0,71 que se considera alto. Tenemos 36 entidades territoriales y 1.118 municipios. La urbanización aquí, Colombia, por tema de desplazamiento, y ya lo dijo la doctora Mirta y creo que Edith, respecto a cuál es la distribución de urbano-rural, y Colombia tiene 76% de población urbana y un 24% de población rural. Aquí tenemos un mapa de la incidencia y número de casos. Vamos a revisar el tema de las estrellitas acá. Eso significa que en estas 4 ciudades, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, tenemos alrededor del 40% de los casos de tuberculosis. Eso nos puso un poco a pensar en la carga de enfermedad respecto al comportamiento de las grandes ciudades. Si nosotros impactamos a esas 4 ciudades en el número de casos por carga, seguramente nuestros indicadores van a mejorar y creo que estaríamos apuntándole a un gran impacto. Colombia presenta 12.000 casos nuevos por año de tuberculosis, y Bogotá con 1.100 casos aporta el 10%. Además, tiene Bogotá una incidencia de 15 por 100.000 habitantes de tuberculosis todas las formas, y tiene alrededor de 7 casos por 100.000 habitantes tuberculosis B pulmonar. Ya esto lo mencioné respecto a la carga de enfermedades. Bogotá tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, un poquito más. Tiene una densidad poblacional de 4.146 habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene un Producto Interno Bruto que va del 25% del nacional, y un índice de desarrollo, oígase bien, un índice de desarrollo de 0.9. ¿Eso qué significa? Que Bogotá se comporta como algunas ciudades de la órbita de países desarrollados, como podría ser Madrid, como Roma, etcétera, inclusive similar a lo que podría ser el índice de desarrollo de Buenos Aires en nuestra América. Tenemos 20 localidades en el Distrito Capital. Además, si hablamos nosotros de tuberculosis en las grandes ciudades, ¿por qué tendríamos nosotros que revisar esos procesos? Tenemos un índice de desarrollo humano, pero tenemos 1.100 casos de tuberculosis, y de esos 1.100 casos, la cohorte de curación, de éxito de tratamiento, no llega a los límites de éxito total, que es más allá del 85%. Una de las dificultades que tenemos es esa. La curación en el Distrito Capital llega al 70%,
de éxito de tratamiento en 70%, y revisando todo lo que ha implicado el trabajo de tuberculosis en grandes ciudades, nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando con esas cortes, qué estaba pasando con el éxito de tratamiento de esta ciudad. Y vimos lo siguiente: la mortalidad nos pega en un porcentaje alto el comportamiento del trabajo en atención de los pacientes. La mortalidad con un 12-13% en Bogotá es supremamente alto, y estamos pensando que todo va girando en torno al fenómeno coinfección, tuberculosis, VIH, sin que todavía nosotros hagamos un análisis de qué está pasando con la diabetes mellitus. Entonces, eso tendríamos nosotros en este ejercicio ya operativo, locativo, tendríamos que revisar qué está pasando con esas comorbilidades. Pero además, el otro tema que creo que en las grandes ciudades a veces ni se toca es el tema de los abandonos, y ahí sí que es otro dolor de cabeza que nosotros podemos tener. Esta es Bogotá humana, es el nuevo eslogan de la administración de la Alcaldía de Bogotá para este cuatrenio. Ya la doctora Mirta se me adelantó con esos mapas. Este fue lo que se construyó en esa dinámica de trabajo que se está haciendo con el proyecto de USAID OPS respecto a cómo caracterizar nuestras poblaciones para intervenir. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de pobreza. Eso se tomó, porcentaje de pobreza, el tema del empleo, el tema de servicios de salud, y aquí revisando este mapa podremos decir que estas zonas oscuras es donde hay mayores niveles de pobreza, y donde en sitios, los rojos, en zonas de pobreza, es donde encontramos nosotros mayores brechas y mayor número de casos de tuberculosis. Y si miramos el mapa siguiente, encontramos que en zonas, todo esto es Bogotá, en zonas donde hay estratos económicos más bajos, nosotros hablamos de estratos 3, 2, 1, con pobrezas más extremas en el estrato 1, significa que la mayoría de los casos están en el estrato 1, en el estrato 2 y una partecita que es el estrato 3, que tendríamos un nivel de pobreza menor, pero igual sigue siendo pobreza. Esa caracterización para nosotros intervenir la localidad y cómo escoger la localidad tuvo en cuenta algunos criterios. Primero, la población de estrato socioeconómico, que ya lo mencioné. Lo otro es las personas pobres y en indigencia por ingresos. Aquí está ese indicador. El número de personas por componente del indicador de necesidades básicas insatisfechas, que es este, y el coeficiente de Gini. Cuando nosotros hicimos el análisis de todas esas variables, encontramos que la localidad Rafael Uribe era la que reunía las mejores condiciones para nosotros intervenir desde el proceso de tuberculosis en grandes ciudades, de acuerdo a los criterios establecidos por el proyecto que se está trabajando. Nos fuimos. Este análisis también se hizo en las pirámides poblacionales. Este es la pirámide poblacional de la localidad Rafael Uribe, un poco parecido este panorama a lo que es Bogotá en general, aunque la base de Bogotá en general es un poco más pequeña acá y más aumentada en población adulta. Y cuando nos fuimos a una zona bien marginada de Bogotá, de esta Bogotá, de esta localidad, encontramos que hay un sitio que se llama Barrio Diana Turbay, con una pirámide un poco y con una enorme diferencia realmente respecto al comportamiento de esa localidad. El tiempo aquí juega nuestra mala pasada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendíamos hacer en este proyecto, que ya también lo revisaron los anteriores compañeros, que era inicialmente hacer un mapeo, elaborar una encuesta, caracterizar a la población de áreas seleccionadas, identificar las barreras de acceso y un análisis de los planes de salud como un compromiso político que se tiene en la ciudad. Esta es parte de nuestra dinámica poblacional. Estos mapas ya nosotros, creo que Mirta nos lo sacó, el primer mapa nos dice
nos dice que número de instituciones se encuentran en esta localidad. Y miremos aquí. Aquí en estos punticos es donde hay instituciones, de un total de 57, la mayoría se encuentran en la parte de arriba del mapa, y estas zonas un poco más marginadas y más dispersas, escasamente uno encuentra uno o dos centros de salud. La otra, esta nos dice qué servicios de salud se prestan en cada una de las instituciones. La mayoría es solamente consultorios médicos en generales, pero cuando vamos al laboratorio, la mayor parte se encuentra en este sector y otra parte grande está desprotegida de los servicios. Las actividades de tuberculosis también están focalizadas en la parte donde hay mayor número de instituciones, y en la parte donde hay zonas dispersas y muy marginadas casi que no hay instituciones y no hay actividades de control de la tuberculosis. Esta fue otra de las actividades que se hicieron, era revisar el tema de los proveedores de salud que no son formales, y encontramos que a través de estos talleres con la comunidad, que la enfermera comunitaria jugaba un papel importante que puede ser un potencial para apoyar, por ejemplo, la estrategia de DOTS comunitario. El tema del yerbatero es que se enfoca un poquito dentro de la medicina tradicional, el sobandero y las parteras tradicionales que todavía existen y fundamentalmente en las zonas marginadas de la ciudad. Cuando nosotros empezamos el tema ya de las encuestas, pudimos caracterizar. Una de las condiciones para revisar el tema de hospitales de la red de Bogotá es el tema de la atención de la tuberculosis. ¿Dónde se está atendiendo a la población que tiene tuberculosis? Y resultó que la mayoría de diagnósticos y la atención es en los niveles 2, 3 y de alta complejidad. Y entonces estamos mirando qué está pasando en la atención primaria, qué está pasando en los niveles inferiores de atención. Cuando tenemos una red enorme de hospitales de segunda, de segundo nivel, tercero y cuarto, y todos los casos, la mayoría se están tratando en esta red. Entonces, eso también hay que revisarlo. Y aquí nos está diciendo en qué sitio fue donde se trabajó más el tema de los pacientes. Igualmente, el tema de la coinfección pesó, porque la coinfección tuberculosis VIH tiene una connotación muy especial. Cuando se trata del paciente VIH va a un nivel mayor de complejidad, pero cuando se trata de una coinfección, entonces lo atienden en un nivel de complejidad para su VIH y después tiene que bajar a un segundo nivel de complejidad o al centro de salud más cercano, que es de primer nivel de complejidad, y entonces ese trámite inclusive administrativo y de atención en salud se nos complica. ¿Por qué? Porque un paciente es de estrato alto con VIH y lo atienden en un hospital de alta categoría, y una tuberculosis lo atienden en un sitio a veces no adecuado. Y otra de las cosas que nosotros pudimos ver dentro de ese estudio que se está haciendo es, primero, la norma colombiana dice todos los casos de tuberculosis, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación es absolutamente gratis. O sea, no debe haber ninguna barrera económica para que el paciente acceda a los servicios. En eventos de interés en salud pública, y oh sorpresa que encontramos que en el sistema de aseguramiento es que yo afiliado tengo el derecho a que me atiendan, y resultó que en esa afiliación también le cobraban, el porcentaje es alto. O sea, todos los que tenían sospecha de tuberculosis y que le hicieron su tratamiento pagaban por consulta. Y lo mismo por las baciloscopias, por los cultivos y por la hospitalización. Y eso sí, eso hace parte del fenómeno de la corrupción. La caracterización de la población de las áreas seleccionadas se hizo mediante talleres con los líderes, con la comunidad en general, donde participaron también los que toman las decisiones. Y ahí se pudo establecer, mediante esa caracterización, a través de estos talleres, se pudo trabajar el tema de las poblaciones vulnerables. Y Colombia, particularmente en Bogotá, en este estudio, caracterizó en qué sitios es donde están las comunidades indígenas. Caracterizó en esta localidad, Rafael Uribe, todo en la dinámica de una cárcel de alta seguridad, que es La Picota, con 9.000
privados de la libertad y con unos problemas serios de hacinamiento, aunque aquí ya hay un nuevo edificio que tiene otras condiciones. Pero sin embargo, es un problema muy serio el tema de los privados de la libertad. También se caracterizó, esto tiene que ver un poco también con el desplazamiento. Cuando hay personas privadas de la libertad que vienen de otras regiones, llevan a sus familias y se ubican a su alrededor en las zonas de estas cárceles. Entonces, y el tema de desplazamiento no solo por el tema de los privados de la libertad, sino que Colombia es uno de los países más violentos del mundo, el segundo del mundo en desplazamiento por violencia, y eso significa que los cordones de miseria y cordones de desplazamiento llegan a las grandes ciudades y en particular a Bogotá. El tema, aquí tenemos caracterizada la población vulnerable. La población afrocolombiana es una población considerada que está en condición de vulnerabilidad, y resultó que la Rafael Uribe tiene un porcentaje alto de los de originarios de afrocolombianos. Y el tema de habitante de calle, esta zona Rafael Uribe es cerca, relativamente cerca al centro, y como todo centro de las grandes ciudades, tiene mucho problema de habitante de calle y consumo de sustancias psicoactivas. Otra de los hallazgos fue encontrar un alto número de población de mayor de 60 años, 65 años, adultos mayores, que inclusive no estaban en el sistema de aseguramiento. Todas las poblaciones vulnerables de Colombia están cubiertas por el régimen subsidiado que llamamos nosotros, y sin embargo aquí un porcentaje alto estaba sin aseguramiento. También nos encontramos con otro factor que nunca lo analizamos, y es el tema de la discapacidad en esa localidad. Y el tema de la coinfección, el tema de la diabetes, el tema de la desnutrición, el tema de la drogadicción y el tema de las desigualdades de género salieron a relucir en el diagnóstico previo que se hizo en la localidad. Cuando hablamos de barreras de acceso, resultaron muchas barreras de acceso. Eso ya lo conocíamos, pero en la localidad no se había hecho ese ejercicio muy puntual de lo que significaban las barreras de acceso, y entonces las identificamos como barreras programáticas, barreras desde el ámbito individual y barreras sociales. Desde el ámbito de programático era el tema del conocimiento del personal de salud respecto a la tuberculosis. ¿Se conoce realmente la magnitud del problema de tuberculosis? Nosotros a veces decimos, la tuberculosis en Colombia se está eliminando desde el escritorio, se está eliminando desde no pensar en tuberculosis. Y vienen las otras barreras individuales por cultura, por rasgos biológicos y otras cuestiones. Y aquí ya por último nosotros podemos definir, asegurar que definitivamente Colombia tiene un compromiso político como nación, como país, en torno al tema de tuberculosis. Lo local también tiene un gran compromiso, y la localidad de Rafael Uribe también tiene un gran compromiso. Todos los niveles tienen sus planes de acción y planes de gobierno, pero hay algunas dificultades. Por ejemplo, en el tema del talento humano, del recurso humano, que es muy limitado, rotan mucho. A veces no tenemos como prioridad en algunos sitios la tuberculosis como problema de salud pública, y en general hay muchas dificultades en su abordaje. El aseguramiento en Colombia funciona, pero hay ciertas barreras que hay que analizar. Por ejemplo, en el tema de información, educación y comunicación falta mucho por trabajar. El tema de los planes dentro del aseguramiento a veces no contemplan el tema de la tuberculosis, y definitivamente el tema de información y vigilancia, aunque el país está inmerso en este momento en la implementación de una plataforma virtual, una plataforma web para todo lo que tiene el sistema. Y tenemos que trabajar esto, todos somos parte de la solución,
Y esta es la línea que nosotros a futuro vamos a empezar a trabajar. Trabajo intensificado con las aseguradoras y todos los actores, proponer iniciativas de trabajo con toda esta red y una búsqueda de nuevos socios y apoyos financieros para el programa y particularmente el programa de Bogotá. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Agradecer la oportunidad que se nos da al país para poder intercambiar estas experiencias y el apoyo que venimos recibiendo de OPS para poder trabajar el tema de TV en grandes ciudades. El contenido de la presentación, la situación del control de la TV en Lima Metropolitana y Callao, la metodología que hemos trabajado muy similar a la de Bogotá, el abordaje territorial que se está trabajando en Lima y los desafíos para el control de la TV en la capital del país. Lima, capital del Perú, este es el mapa, la ubicación, cuenta con una población de 9.400.000 habitantes, tiene 43 distritos entre la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao. Nuestra organización como sistema de salud depende directamente del Ministerio de Salud. Lo que corresponde a la capital del país, estamos divididos en 3 direcciones, Lima Este, Lima Sur y Lima Ciudad, y la provincia constitucional del Callao sí es un gobierno regional. El 54% de casos está localizado en Lima y Callao, 82% MDR, 89% XDR y 15 distritos solo de Lima concentra el 80% de casos. Por eso es que es tan importante realizar esa focalización y esa intervención. Esto es un poco para conocer cómo están los indicadores epidemiológicos estratificados por cada dirección de salud, las 3 Limas y la región El Callao versus el contexto nacional. Como ustedes pueden apreciar en estas líneas, en este primer grupo estamos viendo la tasa de morbilidad. Lima Este se dispara por encima del promedio nacional. Ha habido un descenso que tiene mucha correlación con los datos nacionales, pero sin embargo su tasa de morbilidad es de 186 por 100.000 habitantes. Le sigue Lima Ciudad y Lima Sur. En el caso de los indicadores de TV, de la tasa de incidencia, vemos que se repite el mismo comportamiento, superando el 74 por 100.000 habitantes, que es del nivel nacional, teniendo Lima Este 166 por 100.000 habitantes. Y lo que corresponde a la tasa de TV frotis positivo, también está presentando una tasa de 108 y el descenso y el comportamiento es muy similar al promedio nacional. Entonces, con estos indicadores que nosotros presentamos ahora y que está estratificado por cada dirección de salud, es necesario tener un abordaje mucho más preciso. Si recordamos la presentación de la doctora Mirta, había un mapa de Lima, se repite esta misma figura que es como las alas de un murciélago, ¿no es cierto? Y vemos que el número de casos de tuberculosis multidrogo-resistencia están concentrados en esta parte. San Juan del Lurigancho, el Agustino Ate, Lima Cercado, La Victoria, que corresponden a 2 direcciones de salud, Lima Ciudad y Lima Este. Y si vemos el comportamiento de los casos de XDR, se repite la misma figura. Entonces hay un trabajo arduo que se tiene que realizar en estos 2 distritos y por ello han sido elegidos para poder trabajar este proyecto de TV en grandes ciudades. Esta es la TV en todas sus formas en Lima y Callao y hemos dado los datos generales y esta es la estratificación por distritos de los casos de tuberculosis. San Juan del Lurigancho está a la cabeza, le sigue Ate, San Martín, Comas, Villa Marías, La Victoria, el Agustino, en orden de mayor y hacia menor. Este es el número de casos ya por distritos, ¿no? Estratificado, y también se repite el mismo comportamiento tanto para los casos de multidrogo-resistencia como para extensamente resistente. Muy bien, vamos a pasar a la metodología que tiene que ver mucho con la caracterización, el mapeo de proveedores y encuesta hospitales. En el Agustino, que es una población migrante, hemos identificado y teníamos conocimiento, pero no teníamos las evidencias, que el 50% de la población proviene de la región altoandina, un 15% de la región amazónica, 25% son propios de la costa y 10% son citadinos. Entonces, esta información a nosotros nos permite mejorar y fortalecer una intervención mucho más precisa para este tipo de población que tiene costumbres no necesariamente similares a la de las grandes ciudades.
Otra de las cosas que también hemos identificado a través de este proyecto es de que del 100% de casos, de 110 casos que fueron entrevistados, el 58% corresponden al sexo masculino. De este 58%, el 83% varones son jefes de hogar y el 17% no son jefes. Entonces, si los jefes de hogares son afectados por la enfermedad, obviamente que las condiciones laborales y el tema económico es afectado al núcleo familiar. En relación al tema de la ocupación, en qué ocupan, qué es lo que trabajan, el 57% de pacientes afectados por TB del distrito del Agustino, 45% trabajan en una zona que se denomina La Parada, que hay un comercio muy grande, porque está un mercado referencial nacional, podríamos decir, donde se distribuye todos los alimentos a nivel de Lima. Está el emporio comercial de Gamarra, la industria más grande del país, y si nosotros sumamos estos dos, el 75% trabaja en esas zonas, pero no es un trabajo formal, sino eventual, y que también tiene que ver con el mercado de frutas. Entonces hay una estratificación, un tema de abordaje muy diferente a lo que estamos acostumbrados a realizar. Las características socioeconómicas y demográficas, básicamente para el tema de educación, el 70% de pobladores tiene educación básica, 2.8 tiene una población analfabeta en el distrito del Agustino, y en San Juan del Lurigancho se repite similar proyección, que el 60% tiene una educación básica y la población analfabeta 2%. En este sentido, ¿qué es lo que se ha podido ver? Que en el Agustino el 66% de los mismos tienen primaria completa para abajo, lo que puede subir a un 90% los que no han llegado a culminar el tema de la educación secundaria. Entonces, el grado de instrucción de las personas influye para tener la enfermedad por escaso conocimiento o por el acceso que no se tiene a los servicios de salud. Entonces, hay una relación entre la educación y el tener tuberculosis dentro de lo que se ha identificado en este tipo de intervención. Estos son los proveedores de salud que han sido mapeados tanto en el distrito de San Juan del Lurigancho como en el distrito del Agustino. Se identificaron 523 prestadores de salud. De ellos, en el distrito de San Juan del Lurigancho, 36 servicios de otro tipo, no necesariamente de prestadores de salud, 282 prestadores de servicios de salud con fines de lucro y 2 que pertenecen al sector público. Para la microrred del Agustino, 38 pertenecían a otros tipos de servicios de salud, 157 con fines de lucro y 7 prestadores de servicios públicos. Entonces, con esto nosotros podemos ver que de estos 523 prestadores identificados en estos 2 distritos y en estas 2 jurisdicciones específicamente, San Juan del Lurigancho tiene 61% de proveedores identificados versus 39% de proveedores formales, informales, que están ubicados en el distrito del Agustino. En teoría, se supone de que tenemos mayor acceso a los servicios de salud, pero también tenemos más proveedores formales, más informales, que tienden a captar a los casos de tuberculosis. Este es el mapeo de proveedores, la doctora Mirta ya lo mencionó, están las farmacias, las boticas que no necesariamente el dueño son farmacéuticos, los vendedores de suplemento, los de medicina alternativa, los consultorios y clínicas privadas, todos los servicios de odontología, las iglesias locales y los agentes de medicina tradicional. Ellos están con una predisposición a poder trabajar, pero hace falta herramientas que articulen este trabajo y que se pueda recoger la información para fortalecer la captación del sintomático y también hacer las derivaciones correspondientes. Cuando se realizó la encuesta a los 17 establecimientos hospitalarios, vimos que fueron de los diferentes niveles de atención, tanto en atención general como especializados, y lo que sí se vio es de que el 100% de hospitales cumplen con las guías nacionales, tienen guías o protocolos de la propia institución, hay criterio de acuerdo al médico tratante, básicamente para lo que corresponde a los esquemas de tratamiento individualizado en base a los patrones de sensibilidad y otros documentos.
Cuando nosotros vimos dentro de esta encuesta y nos pareció interesante qué servicios eran los que captaban más los sintomáticos respiratorios, se ve que es en la consulta externa y también en los servicios de emergencia. Se ha fortalecido bastante el tema de control de infecciones, los planes de control de infecciones en los hospitales, y la primera medida administrativa que se está desarrollando es la captación del sintomático. Cuando se ve qué es lo que ofrece, cómo diagnostica o qué acciones realizan los hospitales, la mayoría de hospitales de los 17 inicia y continúa el tratamiento ambulatorio en el hospital. Otros 11 hospitales inicia tratamiento en hospitales y es referido a otra institución. De los 17, 14 hospitales refieren los pacientes a los establecimientos de salud para continuar el tratamiento, y 10 de ellos hacen internamiento cuando los casos son complicados. En general, nuestro sistema de salud diagnostica a nivel hospitalario, pero refiere a los establecimientos del primer nivel de atención, excepto los casos que son complicados o los casos de XDR. En la encuesta de estos mismos establecimientos hospitalarios, el personal que realiza dosis en hospitalización necesariamente es el personal de enfermería apoyado por el personal técnico. Muy bien. En base a ello, es necesario establecer un enfoque de riesgo para poblaciones vulnerables, establecer las zonas de alto riesgo. La población privada de su libertad está dentro de San Juan del Lurigancho, congrega 2 penales, los más grandes del país y los que tienen el mayor número de casos, la coinfección de VIH, la población infantil, y también hay poblaciones originarias como aymaras, quechuas y etnias amazónicas que también tenemos que determinar el abordaje que se va a realizar. Este es el penal de San Juan del Lurigancho, está dentro de este distrito, estuvo construido para 1.800 personas, pero actualmente está albergando 9.000 internos. Estos son tanto el penal de San Juan del Lurigancho como el penal de Miguel Castro Castro. La Estrategia Nacional con la Dirección de Salud está haciendo intervenciones de sensibilización, de captación, en forma periódica junto con VIH a fin de poder identificar oportunamente los casos, y las regiones están haciendo cargo de hacer estas intervenciones en forma periódica. Nos hemos dividido las tareas con penales, se han reunido los viceministros tanto de Salud como de el Ministerio de Justicia con el jefe del INPE a fin de poder establecer las alianzas respectivas, ya que la función principal del INPE no es atender salud, sino la seguridad del país. Sin embargo, este hacinamiento en la que están viviendo estos PPLs, es importante fortalecer estas acciones de intervención, y lo que se ha determinado es que el Estado, el Ministerio de Salud, va a fortalecer las competencias del personal y va a suministrar los medicamentos como se viene haciendo ahora, y el INPE se va a encargar de fortalecer con recursos humanos, equipamiento e infraestructura a través de la metodología del presupuesto por resultado, que es el Ministerio de Salud, que está abogando con el Ministerio de Economía a fin de que se le asigne este tipo de presupuesto. Si logramos eso, vamos a dar la sostenibilidad a las intervenciones y vamos a poder mejorar las condiciones de atención en estas instituciones. La protección social del afectado con TB, con la canasta PAN-TBC, que venimos desarrollando ya desde hace bastante tiempo. La cobertura prestacional del Seguro Integral de Salud, se está garantizando el 100% de exámenes de laboratorio a todos los pacientes con tuberculosis, y hay experiencias exitosas de intervención focalizadas que se ha trabajado, como el Plan TB0, la Casa de Alivio en el Agustino, fortalecimiento de los promotores comunitarios, hay microcréditos que algunas otras organizaciones no gubernamentales han venido trabajando, y los programas sociales propios del país donde queremos insertar a nuestros pacientes. Cuando hablamos del abordaje territorial en Lima, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se ha establecido un plan en base a esta caracterización, en base a esta información, para esos 2 distritos que concentran una alta carga de casos de TB, un plan de intervención 2013-2016 para Lima y Callao. Se han priorizado según los criterios por establecimiento de salud el número de casos, el número de TB frotis positivo, los casos de TB-MDR y el porcentaje de abandonos también que tenemos en esos establecimientos. De los 300 establecimientos que se tienen, se han priorizado 99 establecimientos de salud en las Limas, que incluyen la región Callao, y 8 hospitales nacionales.
Se tiene 3 objetivos específicos a tratar: disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia de TB, fortaleciendo la oferta prestacional, primer nivel de atención. El segundo objetivo estratégico es el diagnóstico microbiológico, fortalecerlo para mejorar el acceso a las pruebas rápidas. Y el tercero es trabajar el abordaje de las determinantes sociales a través de intervenciones multisectoriales que se tienen que fortalecer en los diferentes niveles. Este es el modelo de intervención multisectorial centrado en la persona afectada por TB. Toda la primera parte de la margen izquierda de la margen derecha de esta lámina corresponde al manejo biomédico, la detección, el diagnóstico y los tratamientos que están garantizados por la Estrategia Nacional. Hay acciones de ACMS que se vienen desarrollando para disminuir el estigma y la discriminación y la información en el usuario, con el Instituto Nacional de Salud las pruebas rápidas y con el Seguro Integral de Salud el financiamiento de todo lo que corresponde al control, seguimiento, complicaciones, RAFAs y intervenciones quirúrgicas y el tema de hospitalización. Con esto lo que estamos haciendo es optimizar el financiamiento que tenemos como país y poder establecer nuestras alianzas estratégicas. En el otro lado, en el extremo o la lámina en el lado derecho, vemos las determinantes sociales, cómo trabajar a través del pacto, que ya lo mencionó la doctora Mirta, que se firmó en septiembre del 2011, donde 6 ministerios se juntaron con la venia del presidente de la República a fin de poder establecer estrategias propias para mejorar las condiciones de los afectados de tuberculosis, que involucra a los gobiernos locales o las municipalidades. Nosotros no dependemos de las municipalidades, dependemos del Ministerio de Salud, por lo menos el pliego 11, que son estas 3 direcciones, y esto promueve la intersectorialidad y la intergubernamentalidad que debemos de trabajar. En base a eso, hay que fortalecer actividades de prevención y promoción, básicamente la cobertura de BCG, el tema de control de infecciones, diagnóstico y tratamiento de TB latente, los estudios de contacto, el ACMS, la inclusión en salud respiratoria, vivienda, escuelas y municipios saludables que se viene desarrollando con promoción de la salud, el trabajo con agentes comunitarios y el involucramiento de las entidades educativas en todos sus niveles. Estas son las líneas estratégicas que se están desarrollando. El objetivo 1 tiene 7 de ellas, que tiene que ver mucho con el fortalecimiento del primer nivel de atención, los recursos humanos y también el tema de la red de salud mental, que es algo que se está implementando en lo que corresponde a Lima y Callao y que se va a extender al resto del país. En esta línea, lo que tenemos que hacer básicamente y como novedoso es la administración de tratamiento del 2 domiciliario en casa con recurso humano, fortalecer el tema de los CENES para el tratamiento especializado de los XDR, el tema de salud mental también y el fortalecimiento del estudio de contactos. En relación al diagnóstico microbiológico, mejorar la calidad del diagnóstico en los diferentes niveles, el control de calidad que tiene que ser fortalecido y consolidar el acceso universal a pruebas rápidas de sensibilidad. En el objetivo 3 básicamente tiene que ver con las intervenciones multisectoriales, trabajar con promoción de la salud, entornos de viviendas, colegios saludables, promover la implementación de albergues para afectados con TB resistente a medicamentos, la mejora de la canasta nutricional, que es lo que se está trabajando con el Ministerio de Inclusión, y promover los centros educativos a través del Ministerio de Educación a fin de poder minimizar el estigma y la discriminación desde los colegios. Estos son los indicadores de monitoreo y evaluación del plan. Y este es un plan de intervención que se está expandiendo a 2 distritos más, La Victoria y Lima Cercado, donde están participando varios actores, el Ministerio de Salud, la DIRESA, la Red, la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Municipalidad de La Victoria, la Unión, Socios en Salud y OPS para poder reducir. Si atacamos a estos 15 establecimientos de salud de esta red, estaríamos interviniendo en el 30% de casos a nivel de Lima. Los desafíos para TB en Lima y Callao: sostener este compromiso político con las autoridades civiles, ejecutivo y gobierno local, mantener la agenda política de TB, aprobar la ley de TB que está en curso en el Congreso, afianzar nuestro rol rector de la estrategia en el sector salud con las otras instituciones y las alianzas público-privadas que se vienen desarrollando, consolidar el liderazgo intersectorial e institucional del Ministerio, sensibilizar a los otros sectores para una participación efectiva y fortalecer, como siempre, el primer nivel de atención. Muchas gracias.
trabaja como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. En la presentación, agradezco de una vez al doctor Martín Castellanos y Marta Angélica García, que trabajan como responsables del programa. Básicamente lo que estaríamos presentando sería cómo está la situación de la tuberculosis en México, cuáles serían los antecedentes de la comorbilidad tuberculosis-diabetes, cuál es el modelo mexicano que traemos y sobre todo el arranque piloto que iniciamos en 2010 en algunas jurisdicciones. Empezaría por señalarles que básicamente tenemos alrededor de 20,000 casos que se diagnostican casi todos los años en México, que entre estos casos básicamente la distribución, 8 de cada 10 tienen un componente pulmonar, 1 de cada 10 de otras formas y 1 de cada 20 ganglionar y 1 de cada 100 o casi 2 de cada 100 de tipo meningio. Una de las cosas que ya hemos empezado a analizar es que el 20% están asociados a diabetes y el 6% estaría relacionado al binomio tuberculosis-sida. Si lo vemos en el contexto mundial, ¿no? Casi 9 millones de casos nuevos por año de tuberculosis en el contexto mundial. En el caso de la diabetes se espera un incremento de 50%, causa el 5% de las muertes a nivel global y como ustedes saben hoy el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles es el tema que ocupa a la mayoría de los ministerios de salud de los diversos países y es hacia donde más se va a enfocar la parte de financiamiento en los siguientes casos, ¿no? Nosotros tenemos anualmente 2,000 muertes por esta causa, ¿no? Básicamente también esto, lo que les señalaba, los serios problemas que enfrentamos en el binomio tuberculosis-diabetes. Hay una idea muy antigua de que existe un vínculo importante en esto. Hoy lo que sabemos es que finalmente cualquier persona con diabetes siempre va a haber una predisposición a cualquier proceso infeccioso y por ende también algún tipo de infección de tipo oportunista como la tuberculosis puede en un momento dado dar un problema mayor como tal. Se señala que cerca del 10% de los casos de la tuberculosis en el mundo estarían asociados a diabetes. Seguramente en los siguientes años vamos a ver un incremento de esto a medida en que tengamos más casos de diabetes como está pasando, ¿no? Básicamente hay un número considerable de personas con diabetes mellitus o tuberculosis que no son diagnosticadas o son diagnosticadas de manera tardía, por lo que la detección temprana es lo que garantizaría el acceso a tratamiento como tal. Las personas con diabetes tienen 2 o 3 veces más riesgos de desarrollar tuberculosis comparadas con las personas que no tienen diabetes y hay algunas publicaciones que en México señalan que este riesgo se nos puede elevar hasta 8 veces de continuar la tendencia que traemos. Uno de los temas claves también que manejamos es que las presentaciones clínicas de tuberculosis en pacientes con diabetes tienen alteraciones en términos de sensibilidad y especificidad de lo que serían los algoritmos convencionales en el diagnóstico o el tratamiento de este padecimiento. La diabetes mellitus también puede acelerar lo que sería la tuberculosis farmacoresistente y por ende también la multifarmacoresistente en un momento dado, ¿no? ¿Cuál es el arranque de la propuesta que nosotros tenemos para esto? Primero, hay diversos componentes. Empezaría por señalar la coordinación interprogramática, es decir, tiene que ver con un proceso de planeación conjunta, con los procesos de capacitación, sobre todo también con los procesos de cómo vas a llevar a cabo el monitoreo y la evaluación. Nos centramos en el diagnóstico, es decir, en la atención clínica como tal, la detección de la tuberculosis entre personas con diabetes mellitus y la detección de diabetes entre enfermos de tuberculosis como tal. Y luego, garantizar el tratamiento tanto de la tuberculosis en las personas como para la diabetes mellitus y también la adherencia terapéutica y el control metabólico que buscamos. Cabe señalar que para nosotros el tema de sobrepeso, obesidad y diabetes es un tema que está al más alto nivel en términos de política pública. Precisamente un servidor arribó hasta el día de ayer porque el jueves el presidente de la República presentó a la sociedad la Estrategia Nacional para el Combate sobre lo que sería el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Esta estrategia, desde nuestro punto de vista y comparada a la luz de lo que sucede en otros países, seguramente es la que tiene un abordaje más integral. Está basada en 3 pilares básicos. 1, acciones de salud pública,
Estas acciones de salud pública tienen un componente fuerte en términos de promoción, fomento y educación, y también la incidencia en determinantes sociales. Hoy, algo que hemos visto y que en salud es más que todo necesario es el abordaje multidisciplinario, el abordaje intersectorial, el abordaje transversal y el abordaje también en todos los niveles de gobierno de los problemas de salud. El segundo pilar sería la atención clínica. Nos hemos basado en desarrollar y dar un seguimiento importante, sobre todo en el primer nivel. Si bien tenemos el modelo de creación de clínicas especializadas para el manejo de pacientes crónicos, la realidad es que el primer nivel de atención es donde tenemos que enfrentar y enfocar las baterías, donde nos hemos dado cuenta que inclusive procesos de capacitación del personal de salud o de actualización pocas veces permea o pocas veces llega, y encontramos que casi el 80% de los médicos de primer nivel no reciben un curso de capacitación en temas como diabetes, tuberculosis, etcétera, después de que son egresados de la carrera. Es decir, toda su vida laboral, con un promedio de 20 años, no tienen un curso de actualización, y entonces, aunque el sistema ponga medicamentos novedosos, el médico no los va a prescribir por desconocimiento de cómo funcionan esto. Y el tercer pilar tiene que ver con una política regulatoria y fiscal. También recientemente se le puso ya impuestos a las bebidas calóricas y a los alimentos calóricos, cosa que los americanos siempre dicen que hay que hacer, pero nunca lo hacen, ¿no? Igual pasa en el tema de tabaco, es de los países que no ha firmado el convenio marco, pero básicamente creemos que esta estrategia es muy integradora, tiene este abordaje, y seguramente tendremos que ir revisando durante la instrumentación cada una de estas. Dentro de este contexto, el tema del binomio tuberculosis-diabetes viene trabajando ya también en este abordaje, sobre todo en términos de mejorar la detección oportuna de los casos y sobre todo también en proporcionar el tratamiento simultáneo para ambos padecimientos y poder potencializar las acciones de esto. Básicamente tenemos que tener redes flexibles de servicios de salud para los programas de tuberculosis y diabetes, y los puntos estratégicos que estaríamos observando sería la mejora de los procesos de diagnóstico y tratamiento oportuno en ambas patologías, integrar los aspectos programáticos y sobre todo financieros entre ambas patologías, que luego es muy difícil de hacer porque hay bolsas que se ponen en los ministerios para un padecimiento y bolsas que se ponen para otro, y que finalmente no llegan de manera integral a la parte ya asistencial o a la parte operativa como tal. Fortalecer las capacidades técnicas y integrar un diagnóstico situacional de la tuberculosis. Como señalaba, arrancamos en el 2010 en Tijuana, Baja California, que es nuestro foco de mayor número de casos. Para los que no conozcan, Tijuana tiene una población de alrededor de 2 millones de personas, entonces es una de las áreas urbanas más importantes. En el caso de la Ciudad de México, si bien Mirta señalaba los 20 millones, la realidad es que son alrededor de 11 millones de población del Distrito Federal y 9 millones que son de las áreas suburbanas que están pegadas, pero que tienen autoridades diferentes, y eso sí vale la pena señalarlo. Un tema es, no tiene que ver tanto con que existan múltiples autoridades de salud, sino cuando estas no se coordinan o no se integran, finalmente es cuando fallamos en términos de llevar. Y lo señalo porque para esto nosotros sí teníamos que contemplar a los servicios estatales de salud, pero también a los servicios locales, y sobre todo tener una presencia fuerte para poder priorizar esta ciudad como tal, ¿no? Hubo reuniones técnicas también de sensibilización de autoridades y se presentó la estrategia a los medios estatales para señalarlo. El que está aquí presente es el secretario de Salud del Estado de Baja California. También hubo un proceso de planificación conjunta entre dos programas, lo que les señalaba, donde se identificó las necesidades que se requerían para este programa, se integró un grupo de trabajo específico de comorbilidades y se hizo en estas 5 ciudades: Tijuana, Reynosa, Guadalupe, Nuevo León, Zapopan y Ciudad Juárez, Chihuahua, que son la que mayoría de casos nos arrojan a nivel de país. Hubo capacitación conjunta y en cada sitio, tienen ahí fotos de los eventos. Hubo la detección bidireccional en términos de información, educación, comunicación, en ambos sentidos, tanto de tuberculosis como de diabetes, y información sobre las comorbilidades también, y hubo un proceso sobre todo también de fomento de la salud importante. Se integró en un sistema de información macro sobre tuberculosis y comorbilidades, ya lo que se ha señalado aquí de la ubicación referenciada geográficamente
de pacientes para establecer los puntos de visita domiciliaria. Se tiene todo en una plataforma. Esta es la base de un llenado fácil también para la plataforma. Muchas veces los sistemas lo que uno requiere es que sean muy fáciles para que en términos del área operativa se pueda utilizar. Y los resultados que hemos tenido en este periodo es, primero, identificamos ya cuáles serían los casos tuberculosis, diabetes. Si ustedes se dan cuenta, a raíz de que entra en funcionamiento este programa piloto, pues obviamente lo que esperábamos era un crecimiento en el número de casos al haber un enfoque priorizado sobre este binomio y por ende íbamos a encontrar un mayor número de casos. Con este incremento de casos ya hay una tendencia a la reversión hacia el 2012, pero básicamente nos estaríamos ubicando en ese 20% que le señalábamos del número de casos. Si ustedes se dan cuenta, del 2013 al 2011 hubo un incremento de casi 200% en términos de la relación, en términos del binomio, que nos habla de que tenemos también una población cada vez que está teniendo mayor problema en términos de diabetes. En 2012, a pesar del incremento de la detección de diabetes mellitus, disminuyó en 9% el número de casos con binomio de tuberculosis. Si ustedes ven en términos de los casos nuevos que están siendo sometidos a pruebas para diabetes mellitus, ven los resultados en términos de la proporción de casos, como hablábamos ya de este 20% como tal que estamos encontrando de este binomio. Si vemos lo que sería la tuberculosis y enfermedades asociadas, este es el mosaico y sobre todo las áreas de priorización. Por un lado sería el caso de tuberculosis y por otro lado el caso de diabetes, pero sobre todo vean esta correlación en términos de diabetes. Ya hablaban también en términos del uso de drogas como tal, también en términos del binomio VIH-Sida, como está en el 6%, en términos de alcoholismo, de desnutrición, de insuficiencia cardíaca, de POC, etcétera, ¿no? Si vemos las entidades con mayor carga del binomio, lo tienen marcado en rojo: el estado de Baja California, el estado de Tamaulipas, el estado de Veracruz, el estado de Nuevo León, el estado de Jalisco como tal, el estado de Chiapas también es uno de los estados importantes que tenemos en este sentido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el 50% de la correlación nos encontramos en estos 10 entidades, ¿no? Si vemos también en términos del lugar del diagnóstico, pues ya hablaban también cómo ya los centros de reclusión tienen un componente importante. La mayoría son en términos de hallazgos de consulta externa como tal, y en términos de las diferentes instituciones también, pues lo que es la atención a la población no derechohabiente es la más importante. En términos de los casos nuevos, el éxito terapéutico también que hemos visto anda alrededor del 90%, ¿no? Pueden ver como parte importante de este estudio cómo hemos tenido con un abordaje de esto apego a tratamiento como tal, entendiendo que inclusive el paciente diabético, uno de los problemas más importantes es el control. No basta diagnosticarlo, sino hay que tenerlos bajo control y modificar sus hábitos de vida, que es lo más importante. Muchas veces nuestro sistema está propiciando que el primer abordaje al paciente diabético sea de inmediato el medicamento. Bajo ese medicamento la gente piensa que puede seguir con sus hábitos de conducta actuales y obviamente va a llegar un momento en que pues, el medicamento no tenga ningún efecto y por ende se presenten las complicaciones asociadas a la diabetes. En términos de los casos notificados con tuberculosis farmacoresistente, también lo tenemos muy identificado. Vean ustedes la comorbilidad, cómo llega al 50%, en términos de desnutrición es otro componente y alcoholismo. Vean cómo entre estos casi andamos ya alrededor del 80% en términos de estas de tuberculosis farmacoresistente, generadora de tuberculosis farmacoresistente. En términos de las perspectivas nacionales, pues tenemos ahora la implementación del modelo de atención a escala nacional, lo estamos instrumentando ya. Hay un incremento de la detección, hay una colaboración entre ambos programas, como señalaba, para este abordaje. Hay el éxito de tratamiento también, un mayor apego, y también tenemos presupuesto destinado de manera exprofesa para eso, para todo el país. ¿Qué retos tenemos? Pues el fortalecimiento todavía más de las acciones de coordinación y planeación conjunta. Nuestro programa es un programa que sometemos al escrutinio periódico. Todos nuestros programas los estamos sometiendo al escrutinio de OPS y de OMS, precisamente para hallar las áreas de oportunidad. Lo hicimos ya en tuberculosis, lo hicimos también
ya en dengue, lo hicimos también en lepra, lo hicimos en paludismo, e inclusive varios de aquí yo agradezco públicamente a Julio Garaya y al doctor de Colombia, que nos acompañaron como responsables del programa en el abordaje para hacer la evaluación del programa en nuestro país. Tenemos ya, hay una norma oficial mexicana y tenemos todavía recomendaciones del grupo de expertos en TB y diabetes para incorporar algunos aspectos en esta normatividad. La gestión y la provisión de insumos suficientes, sobre todo tener mucho énfasis en la hemoglobina glucosilada. Estamos garantizando el control metabólico de las personas y las visitas conjuntas a entidades de alta carga como tal. Básicamente, en términos de nuestra experiencia, lo más importante es motivar la implementación de un modelo de intervención que permita producir sobre todo este cambio de visión en términos de tener por un lado la tuberculosis y por otro lado la diabetes como temas diferenciados en términos de salud, y eso hace que sea mucho más difícil a veces involucrar a los responsables de ambos programas como tal. Cuando queda la línea de acción bajo una sola área, que es este caso, pues se pueden incorporar a este tipo de programas. También esto lo hemos visto con tuberculosis VIH también, donde también tenemos experiencia en el sentido. Muchas gracias.